Bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Eh, ¿Alguno de ustedes recuerda cuál fue nuestra clase anterior? ¿Qué vimos en nuestra clase anterior? ¿Nadie? ¿Nadie estuvo en la clase? Mm, por ahí. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, ¿no? A lo largo de este parcial hemos venido un poquito haciendo generalidades, ¿no? El parcial pasado vimos un poquito sobre anatomía, ¿no? Y planos anatómicos y topografía del cuerpo humano. Posteriormente, pues nos fuimos un poquito ya adentrando, ¿no? A lo que eran nuestros aparatos reproductores, tanto femenino como masculino. También vimos anatomía y fisiología de estos dos aparatos y posteriormente, ¿verdad? Vimos lo que era el proceso de la fecundación, que fue nuestra clase pasada. El día de hoy nos toca ver un tema importante para ustedes, ¿verdad? Hemos visto a lo largo de este tiempo en nuestra asignatura de salud integral que la mayoría de los adolescentes en nuestro país comienza su vida sexual a una temprana edad, ¿no? Lo que significa que podemos estar en riesgo, ¿no? ¿En riesgo de qué? Pues en riesgo de un embarazo no planeado, ¿verdad? En riesgo de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y en riesgo, por ejemplo, de las adolescentes que ya están embarazadas, pues del nacimiento del nuevo individuo y de su propia vida, ¿no? Entonces, las clases de salud integral van encaminadas obviamente para que ustedes, el primer paso es que se conozcan, ¿no? Que conozcan cómo está formado su cuerpo, ¿no? Y sobre todo, pues estos aparatos y sistemas que son importantes para ustedes, ¿no? Para su vida sexual, quien ya haya comenzado, ¿no? Y entonces el día de hoy nos toca el tema de enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ver un poquito imágenes gráficas, ¿no? Eh, y vamos a ir conociendo cuáles son las más comunes, ¿no? Cuáles son los síntomas, ¿no? Cuáles son las consecuencias máximas que podrían tener estas enfermedades en su cuerpo, ¿no? Y por qué es importante el que ustedes las conozcan, porque son riesgos a los que se van a estar enfrentando, ¿no? A partir del inicio de su vida sexual, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Eh, que hay diversas, ¿no? Diversas enfermedades que son provocadas por diferentes agentes, ¿no? Vemos en esta imagen, ¿no? El listado de las enfermedades más comunes en nuestro país y en todo el mundo, no somos los únicos, ¿verdad? Sin embargo, una forma para evitar estas enfermedades es educarnos, ¿no? Educarnos sobre estas enfermedades y educar nuestra forma de vivir, ¿no? Una vida sexual activa, saludable. Para empezar, ¿no? Nosotros comúnmente encontramos ciertas definiciones en la red, en los diferentes libros o bien en revistas, ¿no? Enfermedades venéreas, perdón, enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Son lo mismo, sin embargo, hay algunas, ¿no? Que ya abarcan ciertas cosas, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual obviamente son provocadas por infecciones. Ajá. Estas infecciones, pues,
se producen por diferentes agentes que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando vean estos conceptos, ¿no? En alguna fuente, pues tengan en cuenta que se refieren a los mismos padecimientos, ¿no? Una infección de transmisión sexual, ¿no? Es la que se relaciona con el mecanismo de transmisión que predomina o es exclusivamente a través del contacto sexual. Este contacto sexual, ¿verdad? Obviamente se va a referir a la unión, ¿verdad? De las mucosas entre personas, ya sea de igual o de diferente sexo. La persona infectada puede permanecer como portador asintomático, es decir, que hay personas que no saben que tienen el virus o la bacteria o el hongo porque no presentan síntomas y entonces a la hora, ¿no? de tener contacto con su pareja, ¿no? Esta sí presenta ya la sintomatología y es la que desarrolla la enfermedad. Uh-huh. Y entonces vemos aquí una imagen pues un poco chistosa, sin embargo sí es importante no ver el sarcasmo de esta imagen, ¿no? Vemos al pene, ¿no? Y a la vagina que están asustados, que están preocupados por estas enfermedades de transmisión sexual. Bien, ¿cuáles son las principales interrogantes a este problema? Primero, pues conocer, ¿no? ¿Cuál es la magnitud potencial de estas enfermedades? ¿Cuáles son obviamente las principales enfermedades de transmisión sexual? ¿Existen consecuencias para la salud de las personas? ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir una enfermedad de transmisión sexual? ¿Cuál es la percepción de riesgo en los y las adolescentes de adquirir una enfermedad de transmisión sexual? Y por último, ¿cuáles son las medidas de prevención principales para no obtener estas enfermedades? Bien, vamos a ir un poquito respondiendo cada una de estas preguntas, ¿no? Primero que nada debemos de saber que estas enfermedades de transmisión sexual son muy importantes a nivel nacional y mundial. A nivel nacional porque representan ciertas pérdidas económicas, ¿no? Y a nivel mundial pues porque son enfermedades, ¿no? Que pueden obviamente migrar, ¿no? En nuestro continente americano, ¿no? Al año se detectan 50 millones de casos de estas enfermedades. En el mundo se estima que 3 millones de jóvenes adquieren una de estas enfermedades cada año. En América Latina y el Caribe, 330,000 embarazadas diagnosticadas de sífilis cada año, con 110,000 casos de sífilis congénita, ¿no? Es decir, que se la pasan a sus bebés, ¿no? En Estados Unidos, 1 millón de infecciones nuevas por gonorrea al año, más o menos entre el 24 y el 30% de adolescentes total de la población presenta este caso de enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Obviamente hay mucha vulnerabilidad en mujeres y jóvenes, ¿no? Y el factor de riesgo para la transmisión de la infección por VIH y SIDA aumenta, ¿no? Vemos aquí una pequeña gráfica, ¿verdad? En donde nos enlistan los países, ¿verdad? Con la mayor cantidad de casos de VIH, ¿no? En los años 2017. Bueno, en el año 2017 es la imagen que encontré más actualizada. Aún hay consensos, ¿no? Para los años 2020. Por ahí encontré una del 2018, pero son los años como más actualizados, ¿no? Y en el 2017 vemos que Brasil encabeza la lista, ¿no? Con 860,000 casos, ¿no? Que son el 34.4% a nivel del país, ¿no? De sus adolescentes, ¿no? O sea, casi una tercera parte de su población presenta este síntoma de población adolescente. Y en México es el segundo lugar, ¿no? En la lista,
de América Latina, presentando 230,000 y eso nos dice 35.5, perdón, 35.3% de nuestra población adolescente, ¿no? Entonces vemos que sí son muchísimos casos en el año 2017, ¿no? Sabemos que ya hay muchos mitos, ¿no? Que se quitaron, ¿no? Sobre este virus, sin embargo, sigue existiendo, sigue perdurando la incidencia de estas enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Pues por la mala educación, por a lo mejor no tener acceso, ¿no? A ciertas protecciones, ¿no? Sin embargo, sí es importante recalcar, ¿no? Que, que en la década de los 90, que fue como el auge de este virus, ¿no? Se intentaba obviamente disminuir, ¿no? El número de casos, sin embargo, vemos que hasta la fecha siguen perdurando, ¿no? Vean esta gráfica, ¿no? En México vemos, ¿no? Que las enfermedades de transmisión sexual con mayor cantidad de casos son sífilis, gonorrea y clamidia, ¿no? En el 2016, ¿verdad? Tenemos 981 casos de sífilis, 4,992 de gonorrea y de clamidia 18,904, ¿no? En el 2017, ¿no? En lugar de disminuir, ¿no? Se supone que vamos avanzando un poquito en tecnología, que vamos avanzando un poquito en educación, ¿no? Y sin embargo vemos un retroceso, ¿no? Todo lo contrario, porque vemos que hay mayor cantidad de casos de sífilis, de gonorrea y de clamidia, ¿no? Vemos aquí otra gráfica, ¿no? Que me pareció importante poner, de México, exclusiva de México, en donde nos dice que el 82.1% de hombres son los que se han diagnosticado con VIH y el 17.9% son casos en mujeres. Ajá. Vemos también que la mayoría de las personas que se contagian, ¿verdad? Son por contacto sexual, ¿sí? Una mínima parte es por drogas inyectadas, ¿no? Muy, muy, muy baja, pues es la prenatal, ¿no? La que se pasa por medio de la madre al nuevo individuo. ¿Cuáles son los mecanismos con los cuales se transmiten estas enfermedades, verdad? Primero, pues como ya lo hemos estado mencionando, ¿no? Por un coito, una relación ya sea heterosexual o homosexual, ¿no? Y también se pueden adquirir por medio de transfusiones de sangre, por instrumentos contaminados, ¿no? Y durante la gestación y el nacimiento por medio de la madre. Las enfermedades de transmisión sexual se han determinado más de 20 agentes causales y entre estos agentes causales encontramos a estos principales, ¿no? Los agentes biológicos, que obviamente son bacterias, ¿no? Que vemos aquí el listado de todas las bacterias que van a estar originándonos estas enfermedades. Tenemos a hongos, ¿verdad? Que es la Candida albicans, ¿no? Los virus, que son el herpes, el virus de la hepatitis, papiloma, ¿sí? VIH, algunos protozoarios parásitos como las tricomonas, ¿sí? Y los ectoparásitos, que son estos, ajá, que están aquí enlistados. Todos estos son los agentes biológicos de transmisión que van a estar infectando a nuestras células en nuestros aparatos reproductores. Ajá. Vemos aquí algunas imágenes, ¿no? Vemos a las bacterias del lado superior izquierdo, a los virus del lado inferior izquierdo, a los hongos del lado superior derecho y a los protozoarios ectoparásitos que se encuentran del lado inferior derecho. Ajá. No sé si hasta aquí vayan teniendo dudas, chicos.
¿no? Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que tienen ustedes como adolescentes eh, para contraer estas enfermedades? Pues primero que nada, ¿no? Tener relaciones sexuales sin protección, es decir, sin un preservativo, ¿verdad? Tener una pareja sexual infectada, eh, el inicio temprano de la actividad sexual sin educación, ¿verdad? La promiscuidad sexual, es decir, que tengan más de una pareja, más de dos parejas sexuales, un tanto la homosexualidad, ¿no? El alcoholismo y la drogadicción. Aquí vemos, ¿verdad?, estos agentes que ya habíamos mencionado e imágenes, ¿no?, de cómo se presentan cada uno de estos virus en los tejidos, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de ellos con más detenimiento, ¿verdad? Vamos a las infecciones más comunes de nuestro país. La clamidia, que como ya lo vimos en el año 2017, fue la que más casos presentó, ¿no? Se da principalmente en mujeres. La gonorrea, la tricomoniasis, el virus del papiloma humano, el herpes genital, la sífilis y el virus de inmunodeficiencia humana, que lo conocemos comúnmente como VIH. Estas son las enfermedades de transmisión sexual más comunes en el mundo y también en nuestro país. Vamos a ir analizando cada una de ellas y vamos a ir viendo cómo se presentan, ¿no? Ya dentro de un sistema, ¿no? La candidiasis lo que hace es aumentar el número de levaduras agresivas en el área pulvovaginal. Estos hongos, ¿no? Que entran, pero que no se encuentran en equilibrio con nuestro cuerpo, empiezan a plagar el tejido y empiezan a causar ciertas lesiones en nuestro sistema, ¿no? Hay hongos de manera natural, sin embargo, se encuentran en el equilibrio con nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué puede causar o qué puede desencadenar, ¿no?, una infección de este tipo? Eh, que nosotros como mujeres utilicemos ropa muy ajustada, ¿no? Acudamos, por ejemplo, también a baños públicos, ¿no? Que los pantalones que igual utilicen estén muy apretados, ¿no? Y la tensión nerviosa o estrés también se ha comprobado, ¿no?, como un agente que puede hacer que nuestro sistema inmunológico baje y obviamente que se den estas enfermedades, ¿no? ¿Qué es, qué es lo más, cuáles son las sintomatologías más predominantes en esta enfermedad? Que el flujo, ¿no?, de las secreciones que nosotros tengamos sean blancos, amarillentos, no tiene olor, ¿no? La consistencia de este flujo puede ser espeso, grumoso, y algunos otros síntomas como la comezón, el ardor, la inflamación, irritación, enrojecimiento, ya empieza a haber dificultad para orinar y obviamente cuando tenemos relaciones sexuales pues hay dolor, ¿no? Más o menos así se vería un cuadro, ¿no?, de candidiasis, ya con estos enrojecimientos, estas estructuras que ya se ven, eh, ya la inflamación ya se ve un poco severa, ¿no? Cabe destacar que aunque se da muchísimo más en mujeres, ¿verdad? Los hombres también pueden llegar a presentar candidiasis, ¿no? ¿Qué se debe de hacer para poder diagnosticar o de decir, pues no estoy bien, ¿no? Es que esta inflamación, ¿no? Genere puntos blancos en lo que es la parte del glande del pene y ellos van a sentir ardor, comezón en esta parte, ¿no? Por estas inflamaciones, ¿no? Se puede ver también que ya no solo es en el glande, ¿no?, sino también en el cervix, que pueden migrar hasta lo que es el cervix del pene y entonces generan infecciones mucho más severas.
¿Cuáles son las consecuencias que pueden, más severas que pueden llegar a generar este tipo de hongos? ¿No? Crear un ambiente propicio para la activación del VPH, que es el virus del papiloma humano, ¿no? Y si hay una mamá, ¿verdad?, que tenga este tipo de infección, puede contagiárselo al bebé al momento del parto, además de que puede provocar en el embarazo el rompimiento prematuro de las membranas. Vamos con la siguiente enfermedad, que es el virus del papiloma humano, ¿verdad? Que tenemos aquí una imagen de cómo se vería en una microfotografía, ¿no? Este virus, ¿verdad? Se adquiere meramente por contacto sexual, ¿no? Ataca las células del tejido escamoso de la vulva, en la vagina y el cervix, produce lesiones que son indoloras, de aspecto verrugoso y suelen aparecer de 4 a 6 semanas después del contagio. ¿En dónde? Principalmente en la vagina, en el cuello del útero, en los hombres se dan en los testículos, el pene o ya sea en el ano. Estas verrugas, ¿no? Empiezan microscópicas, sin embargo, conforme va avanzando la enfermedad, pues se van agrandando y ahora se van a tener que ver a simple vista. Puede transmitir este virus, ¿no? Al bebé dentro de la madre, o sea que no, este virus no se puede pasar no solamente en el parto, sino que también en la gestación embrionaria, ¿no? ¿Cómo son las secreciones, ¿no?, que presentan estas personas que ya tienen este virus? Son blancas igual o amarillentas, pero ahora el olor es característico. Va a tener un muy mal olor. Ajá. Lo que van a tener son principalmente pues comezón en las partes afectadas, ¿no? En este caso sería la vulva. Un dato importante es que el 80% de las mujeres son asintomáticas, es decir, que poseen el virus, pero no poseen los síntomas y entonces cuando se desarrolla la enfermedad ya es un poco avanzada. Vemos aquí un poco cómo se verían estas estructuras, estos condilomas, ¿no? En lo que es la parte del cervix y ya lo que serían las verrugas macroscópicas, ¿no? Así es como se verían ya estas verrugas, ¿no? Lo preocupante, obviamente, de estas verrugas, ¿no? Es que pueden producir tumores, ¿no? Que ya lo conocemos como el cáncer. En los hombres no es tan frecuente, sin embargo, también se puede dar el caso de hombres infectados por VPH, se ven más o menos de esta forma, ¿verdad? Masas en forma de coliflor y son protuberancias pequeñas y duras sobre el pene. Estas protuberancias no tienen dolor, por lo que muchas personas a veces no acuden al médico cuando se inicia el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Y entonces llegan ya al servicio médico cuando ya tienen verrugas mucho más prominentes que ya, aunque no les duele, ya les causan conflicto para obviamente hacer sus necesidades básicas, ¿no? ¿Cuáles son? Pues obviamente las consecuencias más graves es que este virus puede causar pues el cáncer, ¿no? El cáncer cérvico-uterino, que es hasta el año 2019 era el tercer factor, el tercer factor a nivel nacional, ¿no? De muertes eh, en mujeres, ¿no? El cáncer cérvico-uterino. Aquí vemos una infografía del virus del papiloma humano, qué es y cómo prevenirlo, ¿no? De este virus, ¿no? Hay 100 cepas conocidas, el 75% de estos virus de cepas conocidas causan, ¿no?, las verrugas o los papilomas en lo que son las áreas afectadas, ¿no?, nuestro aparato reproductor, y también pueden generar, ¿no?, verrugas en lo que son las partes de la cara, del cuello, ¿no? Eh, y solo 25% de estas 100 cepas conocidas causa el tipo de infección mucosogenital. Ajá. Entonces, hay muchísimas cepas, ¿no? Y cuando ustedes
ven, ¿no? Alguna verruguita que le salió en la cara o en el cuello a una persona, es virus de papiloma humano, ¿verdad? Pero este virus pues no causa como tal la infección para causar un cáncer, ¿no? Sin embargo, el 25 de las cepas, que sí es agente que va a infectar la mucosa genital, ese 25% sí es como el más peligroso, ¿verdad? Porque puede causar un cáncer. Vamos con la siguiente enfermedad, que es la tricomoniasis, ¿verdad? Esta enfermedad es una afección del tejido vaginal por el parásito Trichomonas vaginalis y se adquiere obviamente por contacto sexual. El flujo de las secreciones, ¿verdad? Ahora es entre amarillo verdoso, el olor es fétido, la consistencia es líquido espumosa y obviamente los síntomas son la irritación. Vemos en esta imagen el agente patógeno, ¿sí? Que es un protozoario, la tricomona, ¿no? Y este protozoario, ¿no? Como pueden ver, tiene flagelos. Estos flagelos obviamente le van a proporcionar una mayor movilidad y obviamente una mayor área, ¿no? Que pueda infectar porque se va a estar moviendo, ¿no? Y entonces veríamos más o menos así la patología, vemos ya esa secreción espumosa, ¿no? Esa secreción que se va a estar dando en estas personas que tienen esta infección, ¿no? Y que obviamente es importante pues diagnosticar y tratar, ¿no? También se puede dar en hombres, sin embargo, es mayoritariamente detectada en mujeres, ¿no? Y hay casos en donde este protozoario, ¿no? Afecta a personas que ya tienen condilomas por BPH, ¿no? Que genera pues inflamación en la uretra, el glande presenta puntos rojos, ¿no? Y que la piel se da como muy fresca, como si tuviera alguna herida eh, muy, que se lo hubiera hecho muy en ese momento, ¿no? Esto ya genera, ¿no? Síntomas de urgencia y obviamente frecuencia al orinar. Las consecuencias más graves sería un parto prematuro, ocasionar que la mujer genere este parto, la ruptura prematura de la membrana y obviamente también genera un medio propicio para activar el virus del papiloma humano. Vamos con la sífilis. Esta enfermedad también se transmite obviamente por contacto sexual. Vamos a tener dos tipos de sífilis principalmente, la primaria y la secundaria. La primaria es causada por esta bacteria, Treponema pallidum, y es una enfermedad muy importante porque se caracteriza por la aparición de una lesión que es muy característica, que se denomina chancro, los médicos la denominan así. Y esta lesión se trata de una erosión plana que a veces da lugar a una lesión mucho más ulcerosa y dolorosa. En esta fase no hay dolor, sin embargo la lesión eh, puede curarse espontáneamente en 6 semanas, es decir, la persona que contrae la sífilis puede, su mismo sistema inmunológico puede atacar la enfermedad y curarse de esta bacteria, ¿no? Sin embargo, si no se cura después de esas 6 semanas, viene la sífilis secundaria. Esta sería la primaria. Y después de ese periodo de 6 semanas y el sistema inmunológico no atacó como tal bien esta lesión, ¿no? Y tú no vas al médico, esta lesión puede generar, ¿no? Ya este siguiente cuadro, ¿no? En donde el chancro pasa a una fase septicémica, es decir, que ya está infectada. Esta lesión, ¿no? Va a producir una lesión aún más grande en lo que es la piel y la mucosa, y estas lesiones ya son altamente contagiosas.
Las lesiones papulares se diseminan y aparecen en las palmas y en las plantas, ya sea de extremidades, ajá, en el área genital, ajá, y también pueden producir manchas, ¿no? Que con frecuencia son erosivas y ricas en esta bacteria. También pueden presentarse lesiones en lo que es la parte de la boca y de la lengua, ¿no? Entonces veríamos las úlceras de la sífilis secundaria más o menos así, ¿no? Ya se ven mucho más cutáneas, ¿no? Y vemos, ¿no? Aquí que ya se ven como prácticamente llagas, ¿no? Porque estas bacterias, ¿no? Ya no están, ya están provocando más bien un cuadro de infección. Vemos la sífilis en lo que son las partes de el cuerpo, ¿no? En la mano, ¿no? En la parte de la piel. Ajá. Vamos con la gonorrea. La gonorrea se transmite igualmente por contacto sexual. Los hombres, esta enfermedad es una enfermedad que se presenta, que se diagnostica más en hombres, ¿no? Y estos presentan un ardor intenso al orinar y una secreción amarillenta casi permanente. Ajá. En las mujeres no suele producir tantos síntomas, más o menos un 30% de los casos presenta un derrame vaginal similar al varón, pero son muy pocos los casos que presentan esta sintomatología en mujeres. La gonorrea pues es causada por esta bacteria. Ajá, esta presenta, más bien da como sintomatología clave, ¿no? La secreción amarillenta, ¿no? Aquí vemos otros casos, ¿no? Donde la secreción es como lo que más generalmente genera, ¿no? Un diagnóstico, eh, un prediagnóstico, ¿no? De gonorrea. Las consecuencias graves pueden ser que durante el embarazo y el parto el bebé puede infectarse y hasta llegar a quedar ciego. El herpes, que es una infección igual súper común, ¿verdad? Se transmite igual por contacto sexual y es una enfermedad causada por un virus. Estos virus lo que generan en el individuo, ¿no? Es que presenten dolores de cabeza, fiebre, algunas veces presentan ardor en el área. Eso en el primer cuadro. Si el herpes sigue avanzando, ¿verdad? Se producen llagas ya muy dolorosas, ajá, y pueden reaparecer de manera periódica. O sea, aunque tú trates a este virus con un medicamento, un antiviral, pueden seguir reapareciendo. Así veríamos algunos cuadros, ¿verdad?, de herpes en diferentes lugares, ¿no? Eh, Estas son las que producen herpes, que producen úlceras, ¿verdad? Herpes que producen infecciones, ¿no? Y las que son un poco ya más crónicas, que aunque te trates, ¿no? Y desaparezcan un tiempo, pueden volver a regresar, ¿no? Como estos. Vemos ahí las úlceras, las llaguitas, ¿no? Que producen los herpes, dependiendo de si se tratan o no se tratan, ¿no? Vemos aquí el herpes en lo que es la parte de la piel, ¿no? Y herpes en lo que es la lengua, ¿no? Las consecuencias más graves es que pueden contagiar muchas otras partes de nuestro cuerpo porque son muy contagiosas. Cuando tú tienes una lesión por herpes en alguna parte específica del cuerpo y si te la tocas, que te dio comezoncita y ya te tocaste la cara o te tocaste otra parte del cuerpo, vas a generar que se vaya a las otras partes del cuerpo. Es súper contagioso y bueno, lo importante es obviamente tratar cada una de estas, ¿no? Vamos con el último, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es causado por el virus
de inmunodeficiencia humana, ¿no? Esta enfermedad es producida por este virus, ¿no? Y ¿qué hace este virus? Pues que destruye el sistema de las defensas que tiene nuestro organismo. Razón por la cual, pues estas personas que padecen SIDA, ¿no? Quedan poco a poco sin defensas y pues cualquier infección puede generar la muerte en estos pacientes, ¿no? Estos pacientes por lo regular no mueren, ¿verdad? Como tal por el virus de inmunodeficiencia humana, sin embargo, debilitan todo el sistema inmunológico y por lo que mueren comúnmente las personas que tienen este padecimiento es por una infección mucho más normal, ¿no? Como una diarrea, ¿no? Provocada por una infección bacteriana en sus alimentos, alguna gripe, ¿no? Pero como su sistema inmunológico ya está muy deteriorado, pues no puede atacar estas enfermedades y muere por estos cuadros. Este virus ataca especialmente a lo que son nuestras células del sistema inmunológico llamados glóbulos blancos, ¿sí? Principalmente a los linfocitos T4, que son las células encargadas de avisar a nuestro sistema inmunológico que hay algún microorganismo invadiendo nuestro cuerpo. Vemos aquí, pues, al virus, ¿no? En una pequeña caricatura, ¿no? Que está, pues, atacando a nuestras células, nuestros linfocitos T4, que eran los que nos avisaban, ¿no? Que había un patógeno entrando a nuestro cuerpo y que obviamente generaban una estrategia para atacar este virus, bacteria, ¿no? Entonces vemos aquí una imagen de cómo se ve este virus, ¿no? ¿Cómo se transmite este virus? Bueno, el virus se contagia, ¿verdad? Por transmisión sexual, por sangre y sus derivados y por transmisión de la madre al feto. Ajá. Vemos aquí esta imagen, ¿no? Por contacto sexual, por adicción a las drogas y generar que algún individuo que esté contagiado, ¿no? Utilice la misma jeringa que tú estás utilizando, por alguna transfusión sanguínea, ¿no? Donde la sangre que te están transfundiendo, pues está contagiada, ¿no? Se puede transmitir prenatal de la madre al feto y por instrumentos no estériles. Uh-huh. En alguna operación, cuando vas a un dentista, tienes que estar súper atento de que la persona que te está haciendo el procedimiento al que tú estás yendo, ¿no? Que veas tú que sí lo estás sacando de algún material que está esterilizado, que te indique que sí está esterilizado este instrumento. No, este virus no se contagia, ¿verdad? Por el contacto directo de piel, ¿no? Por los utensilios que utilicen para comer, por un beso, porque un mosquito lo picó y ya lleva el virus y te lo inyectan, no, eso no se transmite y pues obviamente tampoco por nadar con personas que estén contagiadas de este virus tampoco se transmite de esa forma, ¿no? Son mitos. Aquí vemos otra imagen, otra infografía, ¿no? Donde nos dicen no se transmite ni por los mosquitos, ni por hacer del baño donde una persona con VIH estuvo, por besos, por comer con ellos, por tocarlos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene VIH y la persona que tiene SIDA? ¿No? Porque no hay pacientes que todavía no generan el síndrome, ¿no? El VIH o una persona con VIH quiere decir que es portadora, ¿no? De este virus, ¿no? Y una persona con el síndrome ya, ¿no? Quiere decir que es una persona que ya tiene deteriorado mucho su sistema inmunológico. El VIH, como ya lo dijimos, ¿no? Ataca a las células de nuestro sistema inmune, que se llaman CD4, que son los linfocitos T4. Los empieza a destruir, ¿no? Eh, ya actualmente hay muchos medicamentos, ¿no? Para controlar este virus. No hay medicamentos
para sanar, ¿no? Es decir, para matar a todos los virus. Sin embargo, hay medicamentos que controlan la población de este virus y que obviamente generan que que no mueran todas nuestras células CD4, ¿no? Una persona que no recibe tratamiento, ¿sí? Va a generar el síndrome. El síndrome del SIDA es la fase última de esta enfermedad provocada por este virus, ¿no? En donde va a haber mucha más cantidad del virus que de células CD4 y lo que va a originar es que esta persona, ¿no? Prácticamente ya no tenga sistema inmunológico activo y que muera por alguna enfermedad que ya no pueda soportar su organismo. Entonces, si consideran, ¿no? Ustedes que tienen alguna característica o saben de alguna persona que tiene alguna enfermedad de transmisión sexual o cree que estuvo expuesto a una de ellas, ¿no? No esperen, acudan de inmediato al médico, ¿no? Y obviamente antes de acudir al médico, ¿no? O más bien el paso último es que te contagies y que obviamente sanes, ¿no? Eso sería como lo menos que esperaríamos. Lo primordial sería que por educación, ¿no? Prevengan estas enfermedades, que se informen, que se actualicen, ¿verdad? Sobre las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y obviamente prevenir, es decir, que no nos den, ¿no? ¿Cómo prevenimos estas enfermedades de transmisión sexual? Pues obviamente la garantía absoluta, ¿verdad? Es abstinencia sexual 100% segura. Sin embargo, si ya comenzaron su vida sexual, ¿verdad? La garantía elevada, pues obviamente es que solo tengan una pareja sexual, ¿no? Que sean fieles, ¿verdad? Y que obviamente ustedes estén seguros que la persona con la que están teniendo esta relación, ¿verdad? No esté infectada. Y bueno, una garantía dudosa, pues es obviamente pues el sexo protegido, ¿no? La herramienta, la forma más eficaz, ¿no? Para prevenir estas enfermedades, pues obviamente son la utilización del condón en cada una de estas relaciones sexuales que ustedes tengan, ¿no? Eh, Obviamente evitar encuentros casuales, ¿no? Con personas que no conozcan, ¿no? Y obviamente el que no te emborraches ni consumas drogas, porque generalmente eso puede propiciar a que también por otros medios te contagies de estas enfermedades, ¿no? Y bueno, pues si no te cuidas, ¿verdad? El fin último, pues es prácticamente, puedes tener una lesión muy, muy, muy pequeña, que sane muy rápido con medicamento, con el tratamiento médico. Sin embargo, si no nos cuidamos, ¿no? Podemos llegar a presentar, ¿no? Enfermedades mucho más graves, como es el SIDA, que ya nos causa, pues, la muerte, ¿no? Y bueno, vemos aquí en esta imagen, ¿no? El preservativo es el mejor método para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. En el SIDA por el momento es la mejor defensa, ¿no? Contra este virus. Por tu salud y por una mejor calidad de vida, pues pasen la voz, ¿no? Si ustedes conocen de alguien, ¿no? También, ¿no? Pueden platicarles, ¿no? De, hoy aprendí que las enfermedades son muy, muy feas, ¿no? Así no han tenido este, ninguna infección, ¿no? En las mujeres es más común el tener un poco de infecciones, ¿no? Por los baños públicos y estas cosas. Sin embargo, sí es importante que cada una de estas infecciones se traten de la manera más oportuna, más temprana, ¿sí? Y que no generen cuadros secundarios. ¿Tienen alguna duda?